Glorioso y bendito el nombre del Señor. Hoy vamos a estar dando término a la enseñanza que comenzamos ya hace algunas semanas atrás, donde ha venido siendo objeto de nuestro estudio y de nuestra atención el capítulo 3 del libro de Hechos, un capítulo sumamente interesante sobre el cual hemos podido aprender muchas cosas importantes. Uno de los legados supremamente importantes que el libro de Hechos le brinda a la cristiandad de todas las eras es precisamente que nos enseña a conducirnos como verdaderos cristianos, puesto que en este libro nosotros podemos ver registrados los hechos de los hombres y mujeres que realmente obedecían a Cristo y cómo ellos llevaban a cabo estos hechos, de manera que podemos aprender muchísimo de este libro. Sin duda alguna es un increíble caudal de bendiciones espirituales que nos enseñan, más allá de un elemento doctrinal, la praxis, esta parte pragmática, esta parte importantísima de la práctica del cristiano. Porque nosotros sin práctica, lógicamente, si solamente tenemos nuestra cabeza llena de información, llena de buena doctrina, y puede ser la mejor doctrina, la mejor forma de entender más bien la doctrina, si eso está completamente aislado de toda posibilidad de proactividad, de obra, de hacer la obra de la ortopraxis, entonces, bueno, no estamos haciendo absolutamente nada. Y precisamente lo que vemos en este libro reflejado de manera muy clara, muy evidente, una imagen sumamente contundente, es que vemos esta ortopraxis, cómo se desarrolla la ortopraxis del creyente cristiano, cómo se ha venido desarrollando la acción de los apóstoles, su manera no solamente de pensar, porque lógicamente, cuando nosotros vemos la forma de proceder de una persona, nos deja muy en claro también cuál es su manera de pensar, porque nosotros actuamos por regla general de la manera en cómo pensamos. Lógicamente, esto no es una regla que se cumpla de igual forma para todas las personas. Hay gente que vive con disonancias cognitivas, es decir, personas que piensan de una forma, predican ciertas cosas, pero luego su vida no tiene ningún tipo de consistencia ni de coherencia con lo que predican o con lo que piensan. Eso es un problema de disonancia. Pero no todo el mundo es así. Y en este libro nosotros podemos ver cómo, sin duda alguna, los apóstoles no sufrieron de disonancia, ni ninguno de estos cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia temprana. No sufrían de esa disonancia porque le vemos hacer cosas impresionantes, y aquí podemos ver cómo se recogen los primeros discursos de Pedro, donde entre los 3 discursos que dio hubo más de 10.000 personas que se añadieron a la fe cristiana, y esto es sumamente relevante y es un dato que sin duda alguna nosotros no podemos dejar pasar de ninguna manera. Entonces este libro es una gran bendición, yo siempre lo recomiendo mucho para todo aquel que quiera aprender a conducirse como un cristiano verdadero. Lógicamente nuestro punto de partida siempre como estudiantes bíblicos es la doctrina, es el verbo, lo dicho, lo escrito, la parte epistémica de la palabra, el conocimiento que nosotros encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero ese es nuestro punto de partida, pero ese punto de partida siempre tendrá un telos, tendrá una finalidad, tendrá un asunto hacia el cual señalar, y es al que tengamos una práctica correcta como hijos de Dios, como creyentes que somos. Sin más dilaciones, entonces, vamos a hacer lectura de lo que viene a ser la segunda parte del discurso petrino, porque ya leímos y estudiamos en la clase anterior, o más bien en la enseñanza anterior, la primera parte de este discurso. Hoy vamos a darle continuidad y con ello terminamos el hermoso capítulo 3 del libro de Hechos, para que entonces nos llevemos la bendición completa como tiene que ser. Y nos ubicamos entonces nuevamente repitiendo en Hechos 3, y vamos a estar leyendo para finalizar desde el versículo 17 hasta el versículo 26. Y con ello estaremos dando entonces término a nuestro estudio del capítulo 3 de Hechos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo,
porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, Padre, por su gloriosa palabra. A usted sea toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación y toda la alabanza. Queremos que esta gloriosa palabra, como espada de doble filo que es, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, se integre en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que podamos ser una con ella, podamos ser uno con esta gloriosa palabra, carne de su carne y sangre de su sangre, en el nombre de Jesucristo. Le pedimos la asistencia de su glorioso Espíritu Santo para que nos dé iluminación, nos dé inteligencia y sabiduría para poder entender, y no solamente entender, sino integrar y actuar en consecuencia con lo que hoy vamos a estar aprendiendo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Acá tenemos una imagen muy clara dentro de la segunda parte del discurso petrino. Aquí Pedro viene a enfatizar varios puntos que son sumamente relevantes, sumamente de resaltar, de una importancia taxativa dentro del discurso cristiano, y sobre todo de un discurso que venía a encajar de una manera muy especial e importante, dado el contexto en el que se encontraba el Israel del primer siglo. Ya todos nosotros sabemos cuál era la condición del Israel del primer siglo, y claro, tampoco es que sea muy distinta a la del Israel de hoy, pero para que más o menos contextualicemos rápidamente, el Israel del primer siglo, como fue el Israel no solamente del Nuevo Testamento, de los tiempos neotestamentarios, sino el mismo Israel del tiempo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo acusado así por el Señor, no dicho por mí ni siquiera por cualquier hombre, dicho por el mismo Señor que era un pueblo duro de cerviz. Un pueblo duro de cerviz que nunca quería obedecer, que siempre quería llevarle la contraria al Señor, que fue rebelde, que se rebeló cuantas veces quiso delante de la presencia de Dios, pese al arsenal impresionante de palabras que Dios les daba, pese al arsenal impresionante de consejos divinos y de todo tipo de actos que se evidenciaban como simplemente cuestiones impresionantemente sobrenaturales que Dios hizo. Solamente baste recordar lo que, por ejemplo, el pueblo de Israel pudo experimentar cuando, saliendo de la nación de Egipto en búsqueda de su libertad, pudo ver todo lo que se presentó en ese tránsito de mano de Moisés, lógicamente Moisés siendo no otra cosa más que un simple instrumento del Señor, como lo fue también Pedro y Juan en este capítulo con el milagro que vimos que sucedió con el cojo. Pero este era Israel. Y aquí Pablo, o más bien Pedro, les viene a decir claramente en su cara, porque este mensaje de Pedro es muy incisivo, pero también contundente. Es muy incisivo, pero contundente, y él no divaga en asuntos sin importancia ni superfluos, sino que va directamente al grano en todo lo que él expresa dentro de este glorioso sermón. Y les dice la razón del por qué ellos habían hecho lo que habían hecho. Y cuando Pablo dice eso, claro, por supuesto, tenemos que retrotraernos a lo que dice la primera parte del discurso. En la primera parte del discurso lo que Pedro viene acusando a los israelitas es que ellos eran los culpables de haber entregado al Mesías, los culpables de que el Mesías fuera asesinado, fuera entregado en la cruz, pese a que incluso Poncio Pilato había decidido que él no era merecedor de muerte, que no debía ser reo de muerte y que por el contrario debía ser liberado. Sin embargo, el pueblo de Israel prefirió elegir a un delincuente como Barrabás antes que al creador y el autor de la vida, como lo expresa el mismo Pedro dentro de los escritos. Él es el autor de la vida, el que le ha dado vida a todo lo que existe. Y Pedro, es muy concreto y es muy contundente y bastante elocuente al tratar de expresar su idea de que Cristo sin duda alguna no es
igual a cualquier ángel, no es un simple ángel, no es un simple maestro moralista, no es un simple hombre que tuvo una cierta sabiduría y que luego por esa sabiduría pudo entrenar a ciertas personas y un cierto número de personas pudieron creer en él y pudieron seguirles como un maestro más entre el montón. No, creo que Pedro es taxativamente claro en todo su discurso referente al tema de la deidad de Cristo. Pero él les viene a decir la razón por la que ellos se equivocaron. Y lo que Pedro les dice en esta carta es que todo el problema estuvo centrado en el tema de la ignorancia. O sea, ellos hicieron todo lo que hicieron por ignorancia. No voy a entrar mucho en detalles porque eso lo dejaremos ya para cuando entremos propiamente en lo que va a ser el análisis del primer versículo, que es el que trata esa parte. Aquí podemos ver también cómo Pedro orienta también su discurso a demostrar la fidelidad del Dios de amor que nosotros conocemos en estas sagradas líneas, a darnos una clara exposición de que este Dios de promesas es un Dios que ciertamente cumple su palabra. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, Pedro referencia un evento que lo hace no menos de 2 veces dentro del capítulo, y es que él se encarga de referenciar la idea de que todo lo que había pasado con Cristo había sido anticipado con siglos de diferencia antes de los eventos, y por boca de todos y cada uno de los profetas que hablaron acerca de Cristo, por boca de todos y cada uno de ellos. Y esta idea es muy enfática, recurrente, y Pedro se encarga, sin duda alguna, de entrar en ella una y otra vez, puesto que él sabe lo importante que es demostrar, porque esto lo que pretende es dar una demostración a Israel de que el Mesías que crucificaron, o de que el hombre que crucificaron realmente era el Mesías. Por eso él tiene que ir una y otra vez a los escritos de los profetas, o a la mención de los escritos de los profetas, diciendo que todo esto los profetas lo dijeron. Nada de lo que ha pasado debería ser extraño para ninguno de nosotros. Y si alguno de ustedes en algún momento se ha dedicado de manera medianamente seria y decente a escudriñar las Sagradas Escrituras, que podrán ver la evidencia en el texto veterotestamentario de que ciertamente a este que crucificaron era el Cristo elegido y enviado por el Dios Todopoderoso, y el mismo Dios Todopoderoso encarnado en el cuerpo de un ser humano. Esta idea es sumamente clara en el apóstol, sin duda alguna. También habla acerca de las bendiciones. Él también expresa claramente cómo a este Dios que le servimos, que prometió a un Mesías que vendría, es un Dios que bendice. Pero para que esas bendiciones puedan ser objeto de nuestra cotidianidad, necesitamos cumplir con una condición, con un requisito sine qua non, sin el cual sería imposible tener cualquier tipo de acceso a prerrogativa alguna que Dios haya prometido dentro del sagrado texto. Sería absolutamente imposible. Y básicamente lo que él enseña es que es necesario el arrepentimiento y la conversión, que es necesario aceptar a ese que crucificaron. De otra manera, ellos no podrían de ninguna forma, y sería imposible acceder a las bendiciones divinas. Y ya nosotros hemos estudiado en varias ocasiones, y esto es materia potente de apologética, las menciones de Cristo, como por ejemplo cuando dice en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Ya nosotros hemos podido ver de qué manera están los artículos que están presentes allí, los sustantivos y todo este análisis gramatical que se sostiene de este texto, de este pasaje, que nos da evidencia clara de que lo que Cristo estaba diciendo, sin duda alguna, hay 2 opciones para interpretar eso. O este hombre era un lunático que se le subieron muchas cosas a la cabeza y se creyó Dios, o ciertamente él era el Dios todopoderoso que había sido prometido para la emancipación del pueblo de Israel. No hay interpretación intermedia. Esto es una dicotomía, esto no es una falsa dicotomía. Esto no es un falso dilema, esto no es una falacia de falso dilema. Creo que son las 2 únicas formas que tenemos para interpretar los hechos de Cristo. Sus palabras y sus hechos. No hay otra forma de hacerlo.
Yendo entonces al análisis de lo que vendría a ser nuestro primer texto el día de hoy, que sería el versículo 17, vamos a ver cuál fue la razón de la despreciable actitud de Israel, porque aquí lo expresa claramente, pero aquí vamos a tener que hacer énfasis en algunos detalles, porque creo yo, desde mi perspectiva personal y desde lo que yo he podido entender de este pasaje, que creo yo que esta es la clave y el centro, y digamos casi que la parte más importante del discurso. Y es la razón por la que no solamente el pueblo de Israel en su momento, sino por la que todos nosotros los seres humanos cometemos grandes errores. Es la razón por la cual todos nosotros tomamos decisiones que son totalmente contraproducentes para nuestras vidas y que luego no nos dejan ningún tipo de beneficio en ningún sentido. Y lo que viene a decirles a continuación en el versículo 17, Pedro, al pueblo de Israel, es lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Subraya esa palabra, ignorancia. Subráyala, póngala entre comillas, en negritas, y todos los resaltadores que usted pueda ponerle a esa palabra. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Han actuado, ¿por qué? Por ignorancia. Como también vuestros gobernantes. En la versión Pechita dice vuestros dirigentes. Dice en la versión Pechita. En otros casos también dice vuestros padres. Dependiendo de la versión que se estudie, pues tendremos alguna variación en ese punto. Una variación que lógicamente no en ningún sentido afecta el contexto del texto. Entonces la idea es clara. El problema base de Israel subyace en el tema del conocimiento. Eso es lo que nos deja ver acá en primer orden esta parte. Eso es lo que nos deja ver. Que el problema base, el problema fundamental era, como siempre ha sido el gran problema, uno de los grandes problemas de la humanidad, es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia siempre es un problema serio. Serio, no solamente para nosotros como creyentes. Lógicamente la ignorancia siempre va a ser un problema para todo tipo de personas, cualquier tipo de grupo, cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de gente que exista. Siempre la ignorancia va a ser un problema. Y lógicamente la palabra es muy clara y muy puntual y concreta cuando habla de la ignorancia. No es abstracta en ningún sentido. Creo que la palabra es muy, pero muy clara. La imagen que nos presenta acerca de todos los problemas que la ignorancia trae es muy clara. Por ejemplo, por recordar algunas de las cosas que se dijo en el Antiguo Testamento acerca de este tema, podemos traer a colación acá lo que afirma el texto sagrado cuando dice que por ignorancia el pueblo de Dios pereció. Y el pueblo perece por ignorancia. Ahora, esto cualquiera pudiera pensar que esto es únicamente un análisis espiritualista del asunto, porque lógicamente lo presenta la Biblia, y como lo presenta la Biblia, esto es un asunto más que simplemente natural, es una cuestión que trasciende más bien a la parte o a la esfera o a la categoría de lo espiritual, y eso es un error. Es un completo error, porque ciertamente el tema de la ignorancia es un tema que siempre va a traer serias consecuencias, sea a nivel espiritual o a nivel natural. La ignorancia siempre trae serios problemas. No son las mismas posibilidades de éxitos y de desarrollo que puede tener una persona que va a la universidad, que se prepara, que luego obtiene un título en cualquier tipo de disciplina, bien sea de ingeniería, de medicina, de licenciatura, lo que sea, a las posibilidades que lógicamente puede tener una persona que nunca fue a una universidad, peor aún que ni siquiera estudió la básica. Las posibilidades de éxitos y de atinar al blanco en lo que respecta a tomar buenas decisiones en la vida y a tener un mejor estilo de vida van a ser sustancialmente diferenciadas entre una persona y la otra. ¿Por qué? Porque la ignorancia nunca juega a favor de ninguna persona. Por el contrario, la ignorancia siempre juega en detrimento y es contraproducente en todos los sentidos. Y eso es claramente lo que acá el apóstol les está indicando al pueblo de Israel. Les está diciendo, mire, su problema base es la ignorancia. Ustedes hicieron todo el desastre que hicieron, crucificaron al Mesías, prefirieron que se soltara a un malhechor antes que al dador de la vida, porque son ignorantes. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, como yo soy muy crítico, como a mí me gusta llevar las cosas hasta su máxima consecuencia, y así es que se tiene que estudiar la Biblia, nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de ignorancia realmente era esta de la que Israel hacía tanta gala. Porque a mí me resulta un poco complicado pensar en el hecho de que
la ignorancia de la que esté tratando acá el apóstol se tenga que ver con la ignorancia de que ellos nunca jamás escucharon nada al respecto de lo que debía suceder con el Mesías que tendría que venir. Yo creo que ese no es el problema base, porque hay dos formas de ser ignorante. Yo quiero que tengamos esto claro acá en la mañana. Hay una ignorancia que es la que lógicamente omite información, omite ciertos saberes porque nunca los ha estudiado, porque no ha tenido contacto con ellos. Yo no podría saber qué habla, por ejemplo, el libro de la República de Platón si nunca he leído el libro de la República de Platón. En ese sentido soy un completo ignorante de cara al libro. ¿Por qué? Porque nunca lo he leído. Ahora, en el momento que lo leo, ya no soy tan ignorante del libro, aunque todavía sigo sosteniendo un margen muy fuerte de ignorancia, porque ya ahora tendría que enfrentarme con el hecho duro de interpretar correctamente lo que Platón quiso decir y quiso transmitir en cada una de las ideas en esos diálogos. Porque puedo haber leído el libro, pero a la par ser igualmente ignorante, porque resulta que puedo decir, como decimos mucho nosotros aquí, hablando muy culturalmente, podríamos haber entendido papa de lo que dice el libro. Entonces, eso es un tipo de ignorancia, aquel que ignora cosas que existen porque no ha tenido un contacto con ellas, porque no ha leído el libro, porque no ha ido a la universidad, etc. Pero hay otro tipo de ignorancia que es aquella ignorancia que es deliberada. Y es la que creo yo que podemos ver es más presente en el texto. Es una ignorancia deliberada. Es alguien que ignora algo no porque no lo conoce, sino que lo ignora en el sentido de que le da igual. O sea, lo conoce, sabe que existe, pero le es indiferente. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo. Es como cuando dicen, y esta me ignoró, o este me ignoró. O sea, me conoce, él sabe quién soy, sabe cómo me llamo. Incluso ayer estuvimos juntos y hoy me vio en la mañana y ni me saludó, me ignoró. Estamos viendo ese tipo de ignorancia, ¿no? Que es una ignorancia deliberada. No es porque no se conozca a la persona, no es porque no se haya tenido algún tipo de acercamiento o proximidad con la persona, sino porque sencillamente yo decidí en un acto de mi voluntad, de manera totalmente deliberada, ignorar esa realidad, aunque la conozco. Entonces es otro tipo de ignorancia. Yo creo que en lo que respecta al pueblo de Israel es este tipo de ignorancia, sin duda alguna, la que estaba mayormente presente en ellos. No estoy diciendo que lógicamente no pudiera haber ignorancia también de los textos sagrados, porque, claro, no podemos decir, sería un total absurdo y sería utópico decir incluso que Israel toda, absolutamente toda, conocía perfectamente la Torá o sabía todo lo que la Torá indicaba. Por supuesto que no. Eso estaba más reservado para los que se dedicaban a esa labor. Es como que nosotros digamos, para poner un caso presente, es como que nosotros digamos que, no sé, que nosotros sabemos más o igual que el pastor, que estudia todos los días teología. O sea, el pastor va a saber siempre cosas, entre comillas, que se supone que no todo el mundo que se sienta a escucharle la sabe porque no es su menester. En el sentido de que como no es una persona que tiene la responsabilidad de tener que pararse en un púlpito todas las semanas a enseñar la palabra del Señor, no se ven en la necesidad de tener que estar preparando sermones de cada momento, estar leyendo un montón de literatura y todo este montón de cosas. Aunque tampoco hay excusa, porque esa es la labor de todo creyente. Y yo se los he dicho ya, y aprovechando que estamos dando un curso de hermenéutica, yo les he venido diciendo de manera bastante recurrente, bien repetitiva, que eso no nos excusa, porque todo el pueblo de Dios está llamado a conocer esta bendita y gloriosa palabra. Tenemos la responsabilidad, el imperativo ético y moral de conocer la gloriosa palabra del Señor. Y para poder conocer la gloriosa palabra del Señor es necesario que nosotros nos hagamos con todas las herramientas que sean necesarias para poder siempre tener una orientación correcta de cara al texto cuando estemos dentro de él, tratando de evaluar, de examinar cuál es el mensaje que está dentro de las Sagradas Escrituras. Así que no tenemos excusa en ningún sentido. De tal suerte que esto, sin duda alguna, es algo por lo que también tendremos que entregarle cuentas al Señor el día que subamos al bima de Cristo, al juicio de Cristo. Él nos preguntará, estoy seguro que esa va a ser una de las preguntas fundamentales, nos recriminará por qué no estudiamos lo suficiente su palabra.
porque él podrá decirnos seguramente que gran parte de la disfunción en nuestra praxis como creyentes se debió al poco conocimiento doctrinal que teníamos, al poco conocimiento bíblico que teníamos. Sin duda alguna él nos irá a decir eso, no tengo la menor duda. Entonces, este es un tema que lógicamente no podemos decir que toda Israel conociera la palabra de Dios y todas las profecías, pero sí creo yo que buena parte de ella lo podía conocer, porque Israel fue un pueblo religioso desde el principio, fue un pueblo sumamente religioso, indiferente a si luego esa religiosidad de ellos se desviaba por completo al paganismo, como sucedió en muchos casos, cuando incluso llegaron a adorar a Baal y a todo este montón de deidades que estaban alrededor de ellos, porque Israel, siendo un pueblo nómada, siempre estaba rodeado de diferentes naciones y de diferentes culturas que tenían sus dioses, que tenían sus religiones, y muchas veces ellos transaban con esas religiones, transaban con esas culturas. No me viene a la mente un caso mejor que eso para recordar que el caso, por ejemplo, de Salomón, el hombre más sabio que ha parido la tierra, según expresa el Sagrado Texto, y aún eso no le garantizó que él no pudiera sostenerse en el Señor como tenía que ser, porque fíjense cómo terminó la vida de Salomón. Se terminó prostituyendo, se prostituyó con con cuanta religión, de cuanta mujer tenía él en su cama. Terminó rindiéndole culto a los dioses de cada mujer con la que tuvo, etc. Todos nosotros conocemos la historia. Todos nosotros conocemos la historia. Y esto no nos dice otra cosa más que aún ni siquiera el saber más elevado que podamos llegar a nosotros a tener, nos garantiza que nosotros podamos cometer grandes errores, porque este es un tema más de la pasión, de la voluntad, que de cualquier otra cosa. Lógicamente el conocimiento es supremamente importante y es el punto de partida en todo este asunto, pero la voluntad también juega un papel sumamente importante. Ya ustedes habrán escuchado más de una vez cuando yo he dicho que la inteligencia, en términos antropológicos, en una de las formas de hacer de la antropología de alguna de las escuelas, dice que la inteligencia es más débil que la voluntad. La inteligencia es más débil que la voluntad. Yo puedo ser muy inteligente y a la vez ser muy malicioso y muy maleducado. Y no se me viene a la mente casos como grandes hombres que han existido en la historia, que han tenido una mente brillante, han sido hombres con una lucidez impresionante, y al mismo punto en que han sido increíblemente brillantes y lúcidos, han sido muy malévolos también. O sea que el conocimiento en ningún sentido tampoco los pudo emancipar del hecho de que su naturaleza pudiera tener expresión en su día a día. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Ser malo. Esa es nuestra naturaleza. Ser malo, cometer pecado y hacer todo tipo de acciones que son completamente desaprobadas delante del trono de Dios. Entonces yo creo que era el mayor problema en materia de la ignorancia que tenía Israel, más que un tema de epistemológico, del saber propio, de lo que su libro de texto sagrado decía. Creo que era más un problema de deliberación en ese acto de ignorancia, de indiferencia ante la realidad escrita, de indiferencia entre lo que ya sabían, de la poca importancia y el poco valor que le dieron. Y esto no es un problema del Israel de aquellos tiempos, eso sigue siendo un problema de la cristiandad. Históricamente ha sido un problema de la cristiandad. Hay mucha gente que se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, puede citar texto por texto, versículo por versículo. Pero solamente tienen eso, no tienen más nada, porque luego usted los ve cómo se conducen en la vida y es completamente reprochable y es totalmente arbitraria su manera de conducirse, al punto que Dios los desaprueba por completo. Dios eso tampoco nos garantiza absolutamente nada. Pero otro de los problemas que podemos ver acá también, aunque Pedro no lo menciona, es la malicia. Lógicamente nosotros somos seres que tenemos esa naturaleza. Nosotros somos seres pecadores y lo seguiremos siendo hasta el momento en que Cristo se manifieste. Seguiremos pecado porque estamos en la carne, seguimos estando en carne y sangre, en hueso, y esto siempre supondrá un problema muy fuerte para nosotros, y tendremos que cada día decir, como decía Pablo:
Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con ese problema? Estoy seguro, cualquier cristiano que medianamente reflexione en su vida espiritual tiene que decir las palabras de Pablo. Tiene que decir las palabras de Pablo. Y las hemos dicho quién sabe cuánta cantidad de veces. Innumerable veces, innumerable cantidad de veces. Yo lo he dicho, me ha pasado muchísimas veces. Entonces hay un problema en la perversidad del corazón del hombre también. No era solamente un tema de ignorancia, sino un problema de perversión, un problema de pecado, un problema de incapacidad de poder actuar en bondad, a no ser que el Espíritu Santo glorioso del Todopoderoso estuviera en la vida de esas personas. Y aún estando el glorioso Espíritu de Dios en nosotros, todavía nos cuesta muchísimo conducirnos de manera bondadosa. Nos cuesta porque no es innato en nosotros, no es propio, no es inmanente a la naturaleza humana. Lo que le es inmanente a nuestra naturaleza es sí la maldad. Eso, sin duda alguna, es lo que sí es inmanente. Yo quiero que veamos algunos textos acerca de la ignorancia, para que podamos ver algunos de los alcances y los efectos nocivos que la ignorancia sin duda alguna trae. Unos textos bíblicos que considero yo son muy esclarecedores para tener una visión clara. Solamente puse algunos textos muy cortos y sencillos, porque la Biblia habla de manera muy tendida sobre el tema de la ignorancia. Por ejemplo, si nosotros revisamos Efesios 4:18, la palabra nos declara lo siguiente: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza, por la dureza de su corazón. Fíjense qué es lo que hizo que se entenebrecieran sus corazones y que hubiera dureza en su corazón. La ignorancia es lo que está diciendo aquí el texto. Es increíble esto. Miren al punto tan elevado y nocivo que la ignorancia puede llevar a un pueblo, a la propia malicia. Yo sé que todos tenemos esa naturaleza, pero en la medida que nosotros vamos haciendo lo que Dios nos dice y en la medida que nosotros nos vamos bañando con la palabra del Señor, eso se va suprimiendo a puntos que, caramba, hay gente que realmente es inspiradora en su manera de llevar la vida. Y uno quisiera a veces ser como ciertos tipos de personas que uno conoce, que son increíbles seres humanos. No que sean perfectos, no que nunca cometen un error, no que todo lo que hacen es bueno. Pero caramba, comparado con el promedio, con la media de la población, son gente que sin duda alguna resalta. Son gente extraordinaria en todos los sentidos. Entonces, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. ¿Por qué estaban excluidos de la vida de Dios? Por la ignorancia. ¿Por qué su corazón estaba entenebrecido? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora fíjense, la ignorancia tiene una causa, y es la dureza del corazón. Dice, por la dureza del corazón, o sea que la ignorancia procede de la dureza del corazón. Cuando mi corazón está duro, insensible, que no le entran balas, que no quiere permitir que entren consejos de ningún tipo, que no quiere aceptar la realidad, eso me lleva a ser una persona ignorante, y la ignorancia tiene sus consecuencias fatales. Nos entenebrecemos en nuestros corazones y luego nos apartamos de la vida de Dios. Y eso es lo que pasó históricamente con Israel y es lo que nos pasa a muchos creyentes hoy en pleno siglo XXI. 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No debemos conformarnos a esos deseos cuando éramos ignorantes, cuando no teníamos conocimiento de esta santa y sagrada y gloriosa palabra. En ningún sentido nos está permitido que nos conformemos con esa antigua vida que teníamos, porque esa vida que teníamos era infinitamente malévola, mucho más de lo que puede ser la que tenemos hoy día. No nos conformemos, dice Pedro. 1 Corintios 15:34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es una vergüenza, dice el apóstol Pablo, ser un ignorante. Vergüenza tiene que darnos ser ignorantes. Por eso es que tenemos que prepararnos, hermanos. No solamente en estos asuntos de la espiritualidad cristiana, en conocer bien la Biblia, sino en la vida en general. Tenemos que prepararnos, es necesario que estudiemos, es necesario que vayamos a nuestras universidades, hagamos una carrera, nos levantemos más allá
de las concepciones que podamos tener, de la percepción que podamos tener del momento y la coyuntura histórica que estemos viviendo. No, que yo no voy a estudiar porque ¿qué sentido tiene? Esto no vale la pena, aquí no pagan nada. No, hermano, esto es un tema de atinar al blanco, no se trata solamente, o sea, el que ve el tema del conocimiento, de adquirir conocimiento y de estudiar simplemente como una cuestión utilitarista, como para agarrar dinero, para poner en práctica esos conocimientos y tener dinero, está viendo el asunto desde una perspectiva sumamente superficial y poco completa. Porque el conocimiento no solamente se debe adquirir para tener beneficios económicos, lógicamente nosotros queremos tener beneficios económicos, pero el conocimiento también queremos adquirirlo para ser más asertivos en las decisiones que tomemos en la vida. Y a fin de cuentas uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas, a lo mejor hoy estamos en esta situación que quizás alguno podrá decir que peor no puede ser, pero no sabemos las vueltas que da la vida. No sabemos qué propuesta se nos puede presentar en el mañana y que nos puede cambiar la vida por completo. Mire, yo me impresiono de ver cosas que ocurren y que han venido ocurriendo en nuestra amada Venezuela en los últimos 10 años. Personas que yo veía que no tenían absolutamente nada, ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza, pero se esforzaron, siguieron creyendo, estudiaron, no se echaron para atrás pese a que veían todo lo adversa que era la situación, pero siguieron esforzándose, siguieron poniéndole valor al asunto y llegaron al punto de tener fruto. Tanto así que hoy son personas que están supremamente acomodadas, pese a la coyuntura. Entonces esto es un tema de voluntad, es un tema de prepararse también, es un tema de ir al lugar donde tiene que ir y llenar esto, porque esto necesita ser llenado. Primero de la palabra de Dios, pero también necesitamos conocimiento del mundo en el que vivimos. Porque mientras más les conozcamos, mayor posibilidades tenemos de accesar a bendiciones y a prerrogativas que no tendría una persona que no estudia. Entonces, este énfasis yo siempre lo tengo que hacer porque para mí es supremamente importante. Y fíjense quién lo acaba de decir, Pablo, el hombre más docto e instruido. Se dice que es el teólogo, entre los más grandes eruditos que yo he leído, se dice que es el teólogo que no tiene comparación. El supremo teólogo, el hombre más versado del Nuevo Testamento, entre los seguidores de Cristo, sin duda alguna. Y este hombre sabe lo que está diciendo, no está hablando desde una presunción. O de, bueno, esto es lo que a mí me parece, que creo que puede ser así. No, que este hombre vivió y todos nosotros sabemos lo que este hombre vivió. Pero así como vivió y vivió cosas muy feas, fue un hombre supremamente exitoso en el ministerio. No le faltaba nada. Fue una bendición gloriosa para todos esos primeros creyentes del primer siglo. Mateo 22, 29. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las sagradas escrituras ni el poder de Dios. Entonces otra cosa a la que la ignorancia nos lleva es a equivocarnos una y otra vez. Miren lo que les acabo de decir, también cómo esto se conecta con lo que les acabo de decir. Cuando no estudiamos, nos equivocamos mucho. Cuando no estudiamos, no podemos atinar al blanco. Tenemos que sacarnos, hermanos, los cassettes que tenemos y que traemos, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad completamente nociva, que lo que bota es veneno de serpiente por la lengua, porque ese es el mayor problema de la humanidad, la lengua. Los mayores desastres que se han hecho en la humanidad no se han hecho ni con las manos ni con los pies, se hacen con la lengua. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nos equivocamos por la ignorancia. Según de Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. Importante esto para la vida espiritual del creyente. Hay gente que vive siendo cristiana de fracaso en fracaso y nunca logran levantar cabeza precisamente porque no tienen clara esta idea. No conocen al enemigo, no conocen nada de las Escrituras o conocen poco de las Escrituras. Y por eso Satanás todo el tiempo les lleva una morena de ventaja, miles de pasos de ventaja. Y hace con ellos lo que quiere, los engaña cuando quiere, los endulza cuando quiere, los enamora cuando quiere.
Porque no tenemos filtros en nuestro corazón y en nuestra mente para saber qué cosas dejar entrar y qué cosas rechazar. Porque el filtro lo crea el conocimiento. Lo crea el conocimiento. ¿Y cuál sería el gran beneficio de no ser un ignorante? Según Pablo en Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora viene a dar la razón. Y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos viendo el fruto y la bendición de no ser un ignorante. La persona que es ignorante se cierra todas las puertas y ventanas habidas y por haber para vivir una vida agradable delante del Señor. No podemos vivir una vida que agrade al Padre. Como Cristo vivió una vida gloriosamente agradable al Padre cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿qué fue lo que el Padre afirmó desde los cielos? Dijo: este es mi Hijo amado en quien mi corazón se complace. ¿Por qué el corazón del Padre se complacía en su amado Hijo Jesucristo? Porque Cristo le conocía personalmente, íntimamente. Y como le conocía personal e íntimamente, Cristo se conducía de manera correcta y jamás cometió un solo error. Nunca cometió un solo error. ¿Por qué? Porque conocía a su Padre. Importante esto. Análisis entonces de los versículos siguientes, 18 al 21. Dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, y le envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Esta idea es una idea que está muy clara y bien definida en la mente del apóstol. Todo esto que ha ocurrido, si hay algo en lo que ustedes no pueden excusarse de todos los eventos han acontecido hace pocos años, es de que tengan que decir o de que puedan decir que ustedes no sabían que esto tenía que ocurrir. Ustedes no sabían, porque fue dicho por la boca de todos los profetas. Fue anunciado por todos los profetas. El Mesías Rey tenía que venir, tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que pasarle todo exactamente lo que le pasó. No tenían excusa. No tenían excusa, por lo que su ignorancia no podía ser justificada. Y en Hechos 17, del 29 al 30 dice, para que vean, cuando ya nosotros hemos conocido, no podemos justificarnos por ignorante. Israel no podía ser justificado por ignorante. Ellos no se podían autojustificar al decir que no, es que yo no conocía estas cosas. Lo que sucede es que yo no tenía ni idea de que estas cosas iban a suceder de esta forma. Pero ¿cómo van a decir que las cosas no iban a suceder de esa forma? ¿Cómo no lo iban a saber si la Torá era absolutamente clara en todos estos asuntos? Todos los profetas, lo dice Pedro, todos los profetas anunciaron estos eventos y estos eventos tenían que suceder tal cual como sucedieron. Por eso dice entonces en Hechos, dice Lucas en Hechos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra. ¿Qué es lo que está hablando? Esto es una alusión al tema de levantarse imágenes y este tipo de cuestiones, ¿no? A un acto de idolatría, esculpidos por arte y el pensamiento del hombre. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Que se arrepientan. Los tiempos de la ignorancia pasaron. Israel entiende, los tiempos de la ignorancia pasaron. Todos los profetas hablaron y anunciaron estas cosas.
Todos los profetas dijeron estas cosas. Todos los profetas anunciaron estas cosas. Absolutamente todos los profetas. Ustedes no se pueden justificar por ignorantes. No se pueden justificar por ignorantes. E incluso si alguno de entre ustedes nunca leyó los rollos, los manuscritos, los pandectas, la Torá, tampoco tienen justificación, porque ustedes sí sabían que existían y que había sido entregado para que lo estudiaran, para que pudieran tener una relación próxima con el Dios Todopoderoso que se revela en esas líneas, de manera que no tienen excusa en ningún sentido. Y esas palabras retumban con la misma fuerza que retumbaron en el siglo I, hoy en el siglo XXI, 20 siglos después. Las mismas palabras retumban como tambor que suena con poder en nuestros tímpanos y en los tímpanos de la cristiandad moderna. Porque la cristiandad moderna sigue comprometida con muchas cosas que lamentablemente, lo único que trae es más y más lejanía de la presencia del Dios que se revela en estas sagradas líneas. Estamos más lejos del Señor. Esta sociedad está demasiado lejos del Señor. Demasiado lejos. Tomamos muy malas decisiones porque tenemos todavía dureza en nuestro corazón y porque esa dureza sigue dando a luz la ignorancia. Es un problema que tenemos que sin duda alguna acabar. El apóstol, luego que dice estas cosas, introduce inmediatamente la necesidad del arrepentimiento para conversión, porque es la única vía expedita para poder alcanzar la bendición antes prometida, desde Abraham hasta los tiempos en que está Pedro revelando estas cosas. O más bien, no revelándolas, esto es algo viejo, antiquísimo, recordándoles más bien, haciéndoles un recordatorio a Israel. La única forma de emanciparse de esta triste y cruel realidad que es la humanidad entera es arrepintiéndose y convirtiéndose al Señor, si queremos tener acceso a las gloriosas bendiciones de Él. Arrepentirse, metanoia en griego y teshuvá en el hebreo, son términos que llaman a cambiar de dirección, que llaman a cambiar de ideal, a cambiar de forma de pensar. Hacer ya no lo que mi corazón perdido me dicta y lo que esta sociedad corrompida me dicta, sino lo que el sagrado texto registra fueron las palabras del mismo Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Si no lo hacemos, lo que tendremos como consecuencia será lo que Pedro les viene a decir después. Y vamos a leer los versículos 22 y 24. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Dura palabra esta, durísima, muy dura. Y sobre eso vamos a hablar un segundo ahorita. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado todos estos días. Segunda vez que Pedro vuelve a decir que estas cosas se sabían desde la antigüedad. Estas cosas se conocen desde la antigüedad. Todos los profetas, dice, que desde Samuel en adelante todos anunciaron estos días. Es más, desde el propio Abraham, el propio Dios les reveló a Abraham también parte de este asunto. Cuando habla sobre la profecía, en el Génesis, que digo yo, en los primeros capítulos de Génesis, no fue Abraham, cuando se le dice, cuando se da la profecía de que la simiente de la mujer herirá en la cabeza al diablo y que el diablo herirá en el calcañar a este. Son profecías que vienen desde el mismo principio, que luego van cobrando como una forma de ir creciendo, como en la música, el crescendo,
que va algo subiendo de tono, va subiendo de fuerza y va aumentando de poco en poco, se fue revelando de manera cada vez más clara, con imágenes que no dejaban lugar a duda. Imágenes tan expresivamente claras que no dejaban ningún tipo de duda. Entonces aquí vemos cómo vuelve el apóstol al énfasis, a recurrir en el énfasis de que todo esto se había dicho. Y por recordar solamente dos profecías, permítame rápidamente recordar dos profecías o dos profetas que escribieron cosas que, hermano, sinceramente cuando uno lee las palabras de estos profetas, uno tiene la impresión de que estos hombres estaban describiendo una fotografía o estaban describiendo una película que estaban viendo. O mejor aún, parece ser que esto, la idea que transmite es que parece que estos hombres hubieran estado en el mismo momento que todas las cosas ocurrieron, que no hubieran sido hombres de muchos siglos antes de que ocurriera. Es la imagen que se nos presenta por la manera tan perfectamente clara y descriptiva de cómo en sus profecías ellos definieron iban a ser los eventos. Número uno, el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Cómo habla de todo el sufrimiento mesiánico? ¿Cómo habla de la crucifixión? ¿Cómo habla y muestra una imagen que parece que, como les digo, que hubieran tomado una fotografía y se lo hubieran enseñado al profeta, o que lo hubieran grabado en video y se lo hubieran pasado para que él, luego de ver el video, hubiera podido describir cada evento exactamente como ocurrió? Porque es impresionante la precisión matemática y la precisión tan exacta de los eventos que narra el profeta Isaías en el capítulo 53, sobre todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, el padecimiento de Cristo en la cruz. Es increíble esa imagen. Varón de dolores, no tenía forma, fue inmolado, no había belleza, no había hermosura que contemplar en su rostro, por sus llagas todos fuimos curados. Increíble la profecía. Una profecía que, por cierto, le genera más de un problema a los judaizantes, a los mesiánicos y a toda esta gente que no cree en el Mesías Cristo, que no cree en el Mesías Jesús. Y entonces agarran y cambian la profecía, cambian el sujeto de la profecía y dicen que el sujeto de la profecía no es el Mesías, sino Israel. Eso es lo que ellos hacen. Ese es el malabarismo exegético, que ya no es exégesis, sino que se convierte en eisegesis, en introducirle al texto lo que no dice, para entonces ellos poder seguir justificando sus desastres. Pero otra profecía que sería objeto de la envidia de los matemáticos más agudos que han existido en la historia de la humanidad es la profecía de las 70 semanas de Daniel, el Hectá 70 de Daniel. Él dice, a la semana 69, luego de haberse dado la orden, el edicto de reconstruir a Jerusalén y los muros, desde ese momento, contando 69 semanas de años, el Mesías debía aparecer y debía ser muerto, crucificado. A las 66 semanas, eso son desde el momento en que él está emitiendo la profecía, desde el momento que lo está emitiendo, está hablando a ley de 483 años exactos, que son los primeros 69 hectá, o semanas de años que están dentro de la profecía descrita. Increíble precisión matemática. Como digo, se ufanarían, se sentirían envidiosos los matemáticos más agudos de nuestra actualidad, con la impresionante precisión matemática de esta profecía. Exactamente a los 483 años de la profecía se cumple lo que Daniel había dicho. Ahora, ¿cómo podemos nosotros negar estas cosas? Por eso es que no podía justificarse a un Israel por ignorante en el sentido que hablamos al principio, sino más bien, creo yo, de una ignorancia que era deliberada, de no querer aceptar, de importarle poco, de ser indiferente ante la realidad. Ese es el tipo de ignorancia que creo yo que hay que acusar principalmente. Exhorta al oír al profeta, este texto. Tenemos que oír al profeta, porque este profeta, sin duda alguna, es mucho mayor. Es un profeta que si no se le escucha, no podrán tener vida. Es un profeta que si no se le escucha, no podrán tener acceso al reino. Es un profeta que si no se le escucha, no podrán conseguir el favor divino. Entonces hay una exhortación clara en el mensaje petrino a que
deben escuchar a este hombre, a este profeta. Tienen que escucharlo. Pedro les está diciendo a gente que ya había consentido en la muerte de Cristo, ustedes tienen que escuchar las palabras de ese hombre al que llevaron a la cruz. Tienen que escucharlo, porque no es sino en ese acto de prestar atención a sus dichos que ustedes podrán hallar salvación a sus almas perdidas. No hay otra forma. Y si no lo hacen, les lanza una clara advertencia. Les dice, si no lo hacen, ¿qué es lo que el profeta dice? El apóstol dice, serán desarraigados. ¿Usted sabe qué significa desarraigar? Desarraigar significa agarrar una planta en el ámbito de la agricultura, agarrar una planta y arrancarla de raíz. No cortarla, no podarla, no agarrar y quitarla hasta el punto de que quede un mínimo del tronquito y la raíz para que vuelva a crecer. No, arrancarla, desarraigarla, sacarla de raíz, desde la fuente. Es un término mucho más fuerte. Ayer en mi investigación buscaba ver si este término tenía relación en el griego con el que utilizan en Romanos 11 cuando habla que algunas de las ramas fueron desgajadas de entre el pueblo de Israel por no haber creído en el Mesías Rey. Y el término es distinto, porque desgajar significa quitar ramas del tronco, mientras que desarraigar significa quitar la planta por completo desde la raíz, sacarla de la tierra. Es un término mucho más fuerte, mucho más duro, y está reservado para todos aquellos que no oigan las palabras del Mesías Rey, del glorioso Mesías resucitado. Aquel que no oiga las palabras del glorioso Mesías resucitado tendrá como consecuencia lógica y única que tendrá que ser desarraigado del pueblo. Ahora, vamos a aclarar algo acá. Este no es un asunto soteriológico. No lo entiendo yo así, que esto sea un asunto soteriológico de salvación. Porque está hablándole a un pueblo que estaba en la condición de todavía no estar converso. Porque los está llamando, de hecho, a que se arrepientan y a que se conviertan. No estaba converso todavía. Lo que les está diciendo es, ustedes serán desarraigados como planta, serán desarraigados de la nación de Israel y no serán considerados como israelitas, por los que el pacto que fue prometido ya no tendrá efecto sobre ustedes si no se arrepienten y hacen lo que tienen que hacer. Pero no está hablando de gente que ya estaba conversa y que puede perder la salvación. El contexto creo que es claro. El contexto es muy claro en ese sentido. En el versículo 24 entonces reitera nuevamente la idea de que sin duda alguna todas estas cosas habían sido anunciadas por los profetas. Absolutamente todas ellas habían sido anunciadas por los profetas. No había una sola cosa entre lo que ocurrió en los eventos del Mesías que no hubiera sido anticipado por los profetas veterotestamentarios. Todo había sido dicho de antemano y esa idea está muy clara y es parte recurrente del énfasis que Pedro viene haciendo. Porque, hermanos, no tenemos forma de justificarnos. No tenemos forma. Ustedes saben que existen dos tipos de formas de pecar: el pecado de omisión y el pecado de comisión. Indiferente a cuál tipo de formato, en cuál tipo de estos formatos usted peque, usted no tiene manera de justificarse. Yo no tengo manera de justificarme. Sea que pequé porque no sabía, pero es que si no sabías, no sabes porque no quieres, porque la Biblia está allí. ¿Quién te manda a no leerla? Te he dicho 1 y 1.000.000 de veces que la leas, que la estudies, que te empapes de ella. Si no sabes nada de ella, es porque voluntariamente tú has tomado la decisión de no prestarle atención, por lo que es un acto de ignorancia deliberada. Sabes que allí está el libro, que allí está la palabra de Dios, que allí está todo lo que necesitas saber, pero te importa poco. Y si nos importa poco, nunca la vamos a estudiar, nunca le vamos a prestar atención, nunca le vamos a dar ningún tipo de valor. ¿Y cuáles son las consecuencias lógicas que esto trae? Seremos un pueblo con un corazón endurecido, porque es la dureza de nuestro corazón la que no nos lleva a entrar a la Biblia. Luego pare a la ignorancia y la ignorancia pare a todas las consecuencias catastróficas que podamos tener en la vida. Eso es lo que sucede. La imagen es completamente clara. No creo yo que esto pelee con nadie. No hay punto de debate acá, no hay punto de discusión acá. Versículos 25 y 26, el apóstol busca que el pueblo recuerde el plan de Dios.
en los versículos 25 y 26. ¿Y qué es lo que viene a decir acá el apóstol? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, si había un serio problema que había estado ocurriendo históricamente dentro de Israel, era que Israel era un pueblo que tenía serios problemas con su identidad. Algo que se parece igualito, como dos goticas de agua, a muchos creyentes de hoy día. Gente que dice y afirma ser cristiana, sin embargo tienen serios problemas con su identidad. Tienen serios problemas con su identidad. No hace falta más que hacerle 3 preguntas para que nosotros nos demos cuenta a través de sus respuestas cómo esta gente no tiene de la menor idea de lo que significa siquiera ser cristiano. Ni se diga ya un conocimiento profundo en doctrinas y en todos estos temas de los grandes misterios y profundidades de las palabras del Señor. Es que no saben reconocer entre lo frío y lo caliente, entre lo oscuro y lo claro. Y nuevamente, todo este problema, siguiendo con la idea petrina, es un problema de ignorancia. Una ignorancia que tenemos que volver a recordar, porque hay que ser muy recurrente con esto, procede de la dureza del corazón del hombre. De allí procede esta ignorancia, de la dureza siempre del corazón del hombre. No procede de otra cosa más, procede siempre de la dureza del corazón del hombre. Y Israel siempre había tenido serios problemas de identidad, problemas identitarios, todo el tiempo. ¿Cómo nosotros lo podemos saber? Pues solamente observando sus prácticas. Dios fue claro, no te unirás ni a este pueblo, ni a aquel, ni te juntarás con aquel, ni con este, ni tomarás nada de aquí, ni de allá, ni pasarás a aquella tierra, ni vendrás a esta otra. ¿Y qué era lo que hacía Israel? Exactamente, parece que le entendían a Dios al revés la señal. Iban y se metían con la mujer del prójimo, iban y se metían con pueblos paganos, terminaban adorando a Baales, terminaban adorando a todo tipo de paganidades, etc. Y por eso Dios tiene que llamarles, ustedes son un pueblo duro de cerviz. ¿Por qué pasaba eso? Por la falta de identidad. ¿Pero por qué hay falta de identidad? Nuevamente, volvemos al punto. Y tenemos que ser muy reiterativos con esta idea. Por la ignorancia. Por la dureza del corazón. Por la malicia. Esas son las razones. Esas son las grandes y profundas razones que hay detrás de todo este asunto. Se pierde la identidad cuando hay un corazón duro que se convierte en ignorante y que es supremamente malicioso. No puede haber identidad de pueblo. No puede haber identidad de hijo. ¿Cómo puedo sentirme yo hijo del Dios Todopoderoso, santo y puro, glorioso y sagrado que habita en las alturas, cuando ni siquiera conozco lo más básico de Él? Y no hay nada, mire, la palabra es clara cuando dice, en lo único que el hombre puede ufanarse, sentirse orgulloso, sentirse que le desborde por los poros el orgullo y todo, es en conocerme a mí. Es el único momento en que Dios autoriza al ser humano de que se ufane o se enorgullezca de algo. Si hay algo de lo que tú tienes que enorgullecerte, es decir, yo conozco a mi Padre, yo tengo una relación íntima con mi Señor. No hay nada que pueda enorgullecer más el corazón del ser humano. Ninguna cosa puede competir jamás con esto, porque es mismo Dios Todopoderoso el que está diciendo estas cosas. No es cualquier hombre, es Dios mismo el que está diciendo estas cosas. Y la identidad es un tema serio. Cuando nosotros no tenemos una identidad clara, pues lo que va a suceder es que, imagínense el caso, si usted no tiene bien claro quién es su padre, supongamos, vamos a ilustrar esto con un caso que nos sería muy natural y muy familiar a nosotros. Y sucede en muchas familias disfuncionales, lógicamente. Una persona que no tiene una relación con su papá, porque su papá lo dejó botado, o con su mamá, cualquiera de los casos, porque sucede de las dos partes, o que su contacto sea mínimo con esa persona.
¿Cómo cree usted que usted puede identificarse con una persona con la cual no tiene relación? Supóngase que esta persona que dice ser su padre o su madre, pero lo dejó botado, no importa cuál sea la razón, es indiferente a los efectos de la práctica o de lo que quiero expresar. Imagínense que esa persona quiera que usted, por ejemplo, sea un hijo o una hija modelo, ejemplar en todas las cosas que haga, en sus decisiones, en lo que ha hecho, en lo que ha dicho, en lo que ha pensado. Porque resulta que, bueno, la persona cree que es así. El padre o la madre cree que es de esa forma y que, por tanto, su hijo o su hija tienen que ser de la misma manera. ¿Cómo puede darse eso en el contexto de una relación que no existe? Donde uno está por un lado y el otro está por el otro, independiente el uno del otro. Y no hay ningún tipo de conexión entre estas personas. ¿Cómo puede una hija identificarse con una madre que le dejó botada? Y con la que no tiene ningún tipo de relación. No puede identificarse. No puede haber una relación de identidad. Es más, le dará hasta pena decir que tiene el apellido de esa persona. Quizás ni lo diga nunca. A lo mejor siempre omite esa parte cada vez que firma o cada vez que le piden que se levante y dé su nombre porque está en un salón de clase o lo que sea. Porque no hay identidad. Porque no hay conexión. Lo que nos hace perderlo, la idea que quiero acá transferir es que no puede haber identidad a menos que usted tenga una relación con aquella persona que le puede brindar la identidad. ¿Estamos claros? Si usted no tiene una relación con aquella persona cuya potencialidad está en que le puede brindar identidad, entonces no puede tener identidad. Si yo no tengo una relación con el Padre Dios Todopoderoso a diario, una relación íntima donde yo dedique tiempo en oración, en lectura y estudio de las sagradas palabras, de hacer también lo que Él me manda hacer. Si yo no hago eso, yo no puedo tener relación con mi Padre Celestial. ¿Y qué es lo que eso trae como consecuencia? Pérdida y fractura en la identidad. No sé quién soy, llegará el punto donde comenzaré a hacerme preguntas que si no las logro responder y no se me asiste en el momento, me termino yendo de la fe. Y eso le ha pasado a miles de personas. Y es el problema de no tener una identidad clara. Ese es el gran problema. Y eso fue lo que pasó con Israel. ¿Por qué he tenido que dar toda esta vuelta? Porque eso es lo que está pasando con Israel y es lo que les está recriminando acá el apóstol. Ustedes han hecho también todo este desastre porque ustedes han perdido la identidad. No recuerdan quiénes son, no recuerdan de quiénes vienen, no recuerdan la palabra que les fue entregada. Pese a que ya se los he venido diciendo, no tienen ningún tipo de excusa. Entonces, el apóstol quiere que ellos recuperen su identidad. Ustedes son hijos de los padres que fueron bendecidos por el Señor. Ustedes son hijos de los profetas. Esos hombres, modelos, ejemplares, a quienes Dios utilizó en señales, milagros, prodigios, maravillas, en profecías, en vaticinios, en todo tipo de cosas sobrenatural e impresionante, como vimos el caso ahorita de lo que citamos de Daniel y de Isaías. Daniel en el capítulo 9 cuando habla de la semana del Hectá 70 de Daniel y Isaías cuando habla en el capítulo 53 sobre todo el padecimiento de Cristo. Ustedes vienen de ese linaje, son hijos de esos hombres. De esos hombres que fueron increíbles, no porque hubiera mérito inmanente en ellos, porque hubiera un mérito propio, sino porque obedecieron al Dios de los cielos y el Dios de los cielos les galardonó y les bendijo a lo sumo. Y el legado que esos hombres dejaron a la humanidad todavía siguen retumbando 20 siglos, 20 no, porque estamos hablando de los profetas, ya no son 20, ya son 25, son 30 siglos después. Esto es impresionante, porque esas palabras siguen retumbando en nuestros oídos, igual que las del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es materia de estudio hasta jurídico en las universidades. ¿Usted sabía eso? El legado de ese hombre es tan impresionante y se inculcó y se integró tanto en el mundo occidental que es un objeto de estudio en las disciplinas jurídicas en las universidades. Y también en las disciplinas filosóficas también se consulta a Pablo, se lee a Pablo. Hay filósofos que son ateos y conocen más y mejor a Pablo que los cristianos. Para la vergüenza nuestra tenemos que decirlo.
pero para que nos demos cuenta de lo que Dios, porque no es el hombre, aquí no estamos exaltando al hombre. Y si hay un mensaje claro y enfático en Pedro desde que comienza su discurso, no aquí en el versículo 17 porque estamos en la segunda parte del discurso, desde que comienza el discurso al principio de los primeros versos del capítulo, si hay una idea clara es que esto no es una cuestión de nosotros, es una cuestión de Dios. En nosotros no hay bondad ni hay poder, el poder y la bondad están única y exclusivamente en el Dios Todopoderoso que se reveló desde los cielos, y porque se reveló le conocemos. Es clara la imagen. Además de eso, Pedro más bien, yo no sé por qué tengo tanto a Pablo en la boca, queriendo decir Pedro siempre digo Pablo. Además de eso les recuerda lo antiquísima que es la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le dio a Abraham: serán bendecidas todas las naciones del mundo por ustedes, crecerán como la arena del mar, etc. Esas promesas antiquísimas, gloriosas de bendición que Dios le dio a los padres fundadores de la nación de Israel: Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, los tres padres principales de la nación hebrea. Esas gloriosas bendiciones, recuerden que fueron prometidas para ustedes. Pero esas bendiciones no podrán ser parte integral de sus vidas a menos que ustedes se arrepientan y se conviertan, entiendan que al que crucificaron era el que había de venir y que ese mismo es el que tiene el poder de librarles de las ataduras que ustedes todavía hoy tienen, de esos cerrojos, de esos grillos que tienen puestos en sus manos y en sus piernas y que no le permiten seguir avanzando. Está clara esta imagen. Lo que afirma el versículo 26 no debe ser entendido como un principio de primacía, porque acuérdense que miren que aquí dice que primeramente Israel. Vamos a leer rapidito esa parte. En el 26 dice: Dios habiendo levantado a su hijo lo envió a los que vendiera a casa de convierte su maldad. Pero dice aquí, vamos a ver, a vosotros primeramente, versículo 26. A vosotros primeramente, ¿qué es lo que viene hablando? De la bendición del pacto que fue prometido a los padres, a los profetas. A vosotros primeramente. Ahora, yo quiero enfatizar este punto, porque esto de primeramente no es un principio de primacía que goza Israel como una especie de, no sé, de prerrogativa que es tan exclusivísima en ellos que solo ellos pueden tenerla. No, yo creo que aquí está hablando en términos de orden temporal. Ellos fueron los primeros lógicamente porque fueron a quienes se les reveló la Torá. O sea, al primer pueblo a quien Dios se les revela y le hace conocer su voluntad y sus razones es a Israel. En ese sentido, por eso dice a ustedes primero. Pero no primero en el sentido de que Israel ostente algún tipo de habilidad moral e intelectual que sea superior a la del resto de los mortales que vivimos en la tierra, en ningún sentido. Y lo digo porque yo sé que hay mucha gente que es judíocentrista. Así como hay antisemitismo, hay judiocentrismo también. Están los que odian y atacan y dicen que la pudrición de la humanidad son los judíos, pero hay otros que dicen todo lo contrario, que no hay nada mejor que los judíos y que hay que casi prenderles una velita todas las mañanas y todas las noches si que quiere que le vaya bien en la vida. Ni una posición ni la otra son sanas, ambas son posiciones erradas, incorrectas. Ni judiocentrismo ni antisemitismo. ¿Es el pueblo de Dios elegido primordialmente o primeramente? Claro que sí, que fue el pueblo elegido primeramente. Claro que ese pueblo ha sido una bendición para las naciones porque el Evangelio no hubiera podido llegar a ninguna parte del mundo a no ser que estos gloriosos, a no ser que estos hombres de Dios que se dedicaron a conocer a su Padre y a vivir y a tener una relación con Él, no hubieran llevado el mensaje del Evangelio a las demás naciones. Como Pedro y Pablo, que ambos fueron apóstoles a los gentiles. Porque Pedro también fue un apóstol a los gentiles. De hecho, Pedro fue el primero en hablarle a los gentiles. Ni siquiera fue Pablo, fue Pedro el primero en tener contactos con los gentiles para predicarles y llevarles las buenas nuevas del Evangelio. No fue Pablo ni siquiera. Entonces, damos gloria a Dios por esos benditos hombres que se entregaron y se rindieron y quisieron entender cuál era su identidad correcta
para que esta bendición que nosotros hoy tenemos la podamos gozar, como la gozamos. Gloria a Dios por su santo pueblo de Israel. Gloria a los cielos por el santo pueblo de Israel, porque fue el instrumento de bendición para llevar esta gloriosa palabra a las naciones. Eso hay que decirlo con todas las letras, pero tampoco podemos cegarnos y creer que el pueblo de Israel es un pueblo perfectamente replicable en todo, puesto que es un pueblo moralmente perfecto, que tiene algún tipo de atributo especial de parte de Dios que no tiene nadie más. Eso es falso. Pero de que ha sido un pueblo de bendición, ha sido un pueblo de bendición. Y Dios eligió un remanente de entre ese pueblo para bendecir a las naciones de la tierra. Eligió un remanente, por eso hay que bendecir a ese pueblo. Por eso que todo el que se pone en contra de Israel tendrá horrendas consecuencias. Concluyamos entonces diciendo, hermanos, así hemos entonces, sin duda alguna, terminado el grandioso capítulo 3 de Hebreos. Con ello, el impresionante discurso petrino. En el análisis de la segunda parte de este discurso, objeto actual de nuestra atención, no vemos a un Pedro vacilando, divagando, señores, en su mensaje. Fue, como ya lo he dicho en anteriores entregas, incisivo, pero también contundente y categórico en su magistral homilía. Su mensaje fue más que claro como el agua cristalina. En él tuvo que tratar varios asuntos que al pueblo se le había olvidado, pero no por un problema con su memoria, más bien por uno de su voluntad. El problema de Israel no fue un problema de memoria, fue un problema en la voluntad de ellos. Yo decido olvidar cosas. Hay cosas que uno nunca se le olvidan porque son tan importantes para usted que usted de manera tácita a veces, porque no muchas veces somos conscientes de que hemos decidido guardar eso en los registros de nuestra memoria porque es un momento muy hermoso, sino que lo hacemos de manera automática y tácitamente no nos damos cuenta que hemos tomado la decisión de mantener ese recuerdo. Pero nosotros voluntariamente podemos hacer eso. Nosotros voluntariamente podemos decidir dejar en los registros de nuestra memoria ciertos eventos que para nosotros son sumamente valiosos. A Israel se le olvidaron esos momentos y voluntariamente decidió olvidar a ese Dios de gloria que se reveló en los escritos veterotestamentarios. Se le olvidó, así que fue un asunto de su voluntad. Resumiendo entonces los puntos primordiales del discurso, ¿qué es lo que podemos decir? El apóstol fue enfático en demostrar, número uno, la divinidad de Cristo. Expuso en una pequeña cápsula la antropología bíblica, es decir, la visión que ésta presenta de los hombres. Al decir que no hay bondad alguna que sea inmanente al ser humano, ni poder para realizar milagros, y que todo margen de bondad en el hombre se debe únicamente a Dios, además que todo milagro solo puede proceder de Él. Esos son algunos de los puntos que trata acá el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Les recordaba también de manera tajante que Israel fue culpable de la muerte de Cristo, que siempre había sido un pueblo desobediente, de dura cerviz en todo asunto de la espiritualidad legítima a practicar. Por ello, Pedro se encuentra en la necesidad de tener que recordarles otros cuantos asuntos. ¿Y cuáles son esos asuntos? Reconoce que el inapropiado proceder del pueblo estaba esencialmente vinculado a su ignorancia, una ignorancia que como ya no podía seguir siendo sostenida ni justificada. Por ello no tenían acceso al reino a no ser que fueran al arrepentimiento. Y la razón era muy simple. Los profetas todos hablaron de Cristo y todo su sufrimiento como el Mesías prometido desde el principio por el Padre Eterno para la emancipación de su pueblo. Una vez llegado a este punto, les introduce la necesidad entonces del arrepentimiento para la conversión, pues no sería sino a través de esta que ellos podrían gozar de los beneficios, hermanos, que Dios en su entera gracia y misericordia les dispensaría al creer en que aquel que llevaron a la cruz era el verdadero Mesías. El mundo actual sigue resistiéndose cada vez más a esta verdad. Esto no es una cuestión solamente del primer siglo. El mundo actual sigue en profunda resistencia a esta gloriosa verdad. No quiere aceptar al Cristo resucitado de gloria.
como el único camino de la salvación eterna. Todos somos culpables de alta traición cósmica ante Dios. Todos hemos negado de alguna forma a nuestro Redentor. Le hemos sido infiel, hemos blasfemado su nombre con muchas de nuestras acciones, en algunos casos por ignorancia, en otros por rebeldía. Somos culpables todos de eso. Por lo que no es difícil concluir que el mundo todo históricamente se ha encontrado en la misma condición de Israel, negando al único y supremo Dios y Salvador, ignorando los sagrados escritos, hermanos, y viviendo según los propios libros sagrados que han escrito con sus corazones. De tal suerte que las palabras de Pedro tienen una vigencia taxativa, y ese clamor de arrepentirnos y convertirnos a nuestro Señor debe seguir retumbando como tambor en nuestros corazones, hasta que Él mismo se haga consciente y reconozca al Salvador que se humilló a lo sumo, siendo contado entre los malhechores y asesinado con la más horrible e indignante de las muertes. El arrepentimiento no es cosa solo del mundo que no le conoce. Es una responsabilidad diaria, hermano. Tenemos que entender esto. El arrepentimiento es una responsabilidad diaria. Es un imperativo ético y moral de todo aquel que cree. Es una práctica legítima. Es una responsabilidad diaria con carácter imperativo de todo creyente y practicante del legítimo evangelio. Porque el pecado sigue viviendo con nosotros. Nos guste o no, Él sigue viviendo con nosotros, lamentablemente. Pero tenemos también el poder otorgado por el Espíritu Santo, que no es un poder nuestro, es un poder de Él, de rechazarlo también. Y esto es importante que lo tengamos presente. Es importante que lo tengamos presente. Glorifiquemos el santísimo nombre entonces de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de su persona y verdad por doquier, haciendo saber al mundo que la gloria le pertenece solo a Él y que nosotros no pasamos de ser más que sus instrumentos. La gloria siempre sea a Cristo. Soli Deo Gloria. La gloria solo es de Dios, nunca del hombre. El hombre lo único que puede gloriarse, y con esto termino, es en decir: yo conozco a mi glorioso Padre y exalto su sagrado nombre. A Dios sea la gloria.